saludo a todos. Iniciamos un programa sobre la vida y obra del general Pedro María Anaya, benemérito de la patria, héroe de la batalla de Churubusco durante la Guerra de Intervención Norteamericana en 1847. Todo un personaje que tiene relación directa con Nuevo León. Esa batalla de Churubusco, previa unos días a la de Chapultepec, en 1847, fue la continuación lógica de aquella batalla del 21 de septiembre de 1846, celebrada aquí, en Monterrey, y que fue finalmente el principio de la dolorosa batalla contra los Estados Unidos, en la que perderíamos más de la mitad del territorio. Acompáñanos a recordar este gran personaje, Pedro María Anaya, que por sus méritos, sus cualidades y sus valores está aquí en el libro de Nuevo León. El general Pedro María Anaya vive 60 años. De 1794, cuando todavía existía la Nueva España, hasta 1854, cuando ya se habían retirado los americanos en la intervención de 1847. Son dos momentos cruciales en la vida de México en donde el general Anaya participa. Primero como cadete, pero también ya como un militar activo, al final de la independencia de México, en el batallón encabezado por el general Vicente Filisola en Guatemala, cuando se logra aquella capitanía general centroamericana, deslindar y separar de México después de haber logrado la independencia y haberla jurado por un triunfo frente al ejército realista. La vida y obra del general Pedro María Anaya está lleno de enseñanzas, de experiencias, de valores. Le toca vivir el final del periodo de la colonia y al mismo tiempo es cadete y soldado en la Guerra de Independencia. Y más adelante lleva una carrera militar tan exitosa que lo convierte en ministro de Guerra y Marina y finalmente héroe de la Guerra de Intervención Norteamericana. El general Anaya nace el 20 de mayo de 1794 en Huichapan, Hidalgo, en el centro de nuestro país. Es un hombre que se forma en el campo, en su tierra. En Huichapan aprende las primeras letras y se forja en su infancia metas altas, de llegar a ser un profesional de su oficio. A la edad de 16 años se incorpora al ejército realista, ejército español, que era el que tenía destacamento ahí en el lugar donde nace, y lucha por la independencia de México, del bando de los españoles. Entonces, eso le da a él todo un entrenamiento y una reflexión, lo que lo hace pensar en 1821 que lo que él tenía que hacer era luchar por su país. Entonces pasa al ejército insurgente y le toca formar parte de un grupo que va hasta Guatemala, que también era un territorio que estaba luchando por la independencia de México, y forja la convicción de luchar por su patria, y él encabeza
el movimiento en donde el pueblo de Guatemala se independiza de la Nueva España y proclama su independencia. Así lo hace a muy corta edad ser un libertador de una parte de América Latina, de Guatemala, un lugar que finalmente formó parte de México primero y más adelante ya se hizo independiente como país centroamericano. En el año de 1833, muy joven, tenía apenas 40 años, ya era general brigadier, que era el cargo más alto que puede llegar a tener un militar. En el año de 1847 se presenta la gran oportunidad histórica de hacer una aportación concreta a la historia del país de la parte del general Anaya. Había sido electo diputado y entonces el Congreso, que en ese momento nombraba directamente a los presidentes de la República, lo nombra a él como presidente interino para cuidar un breve lapso de tiempo cuando ya estaban en el territorio nacional los americanos. Toma entonces importantes medidas para prever la llegada de los americanos a la Ciudad de México. Declara a México capital, estado de sitio, y también forma el Servicio Militar Nacional, llamando a todos los jóvenes mayores de 16 años para que se incorporen a las filas del ejército mexicano. También inicia una tradición, busca que en el momento mismo de tomar protesta como presidente de la República se le imponga en su pecho la banda presidencial. Esto le da el sentido de que los presidentes van a entregar todo, hasta la muerte, con tal de defender los intereses nacionales. Esa tradición que le da una investidura y que le permite dar un significado a la tarea presidencial hasta los límites patrióticos y heroicos, la inició el general Pedro María Anaya en el mismo año en el que realiza su gran hazaña de defender el puente y el convento de Churubusco. Él había sido presidente por breves días al inicio de 1847 y el día 20 de agosto de ese mismo año le tocó ser el general en jefe de una batalla heroica que pierde el ejército mexicano, pero que defiende y extiende hasta el final, a pesar de que había perdido la mayoría de sus efectivos, de sus hombres, y también ya no contaba con municiones ni con la forma de subsistir. Sin embargo, no se da a la derrota, se extiende y se yergue en el momento de la difícil batalla, y se extiende también el heroísmo y la lección de resistencia hasta llegar al punto límite de poder subsistir. El ejército americano y el general Twiggs, sorprendidos de esa capacidad, se acercan hasta donde está el general Anaya, que ya había sido testigo de la muerte de un efectivo frente a un cañón, y que aún así el propio general da la pieza de artillería y contesta al agresor. Entre fastidio y pólvora, Pedro María Anaya
muestra su gran capacidad de resistencia y de patriotismo al decir al propio general frente a frente: si hubiera parque, no estuvieran ustedes aquí. Entonces estaban sorprendidos los americanos de que no se habían vencido a pesar de que ya no tenían balas. Entonces estaban luchando cuerpo a cuerpo, estaban tratando como podían defenderse, pero ya no tenían municiones. Y era una costumbre de que el ejército que pierde, pues les entrega todo. Dijo, no, pues no tenemos nada, y aún así pudimos luchar y pudimos enfrentarnos y no nos dimos por vencidos, luchamos hasta el final. Y lo toman prisionero a Pedro María Anaya, aún sabiendo que era todo un héroe, que había él dado toda su capacidad para defender a México, y no lo sueltan hasta que lamentablemente el pueblo mexicano pierde la parte del territorio del norte del norte de la República, se pierde en esa guerra. Y justamente el tratado en el que se cede el territorio se llamó Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y hay una segunda relación, porque el año en que nace Pedro María Anaya fue el año de aquel famoso discurso del padre Mier sobre la Virgen de Guadalupe, en donde el padre Mier decía que habían que luchar los mexicanos contra los españoles, porque había razones que nos unían a nosotros, los mexicanos. Y una razón, pues siempre ha sido la imagen de la Virgen de Guadalupe por la religión católica, etc. Entonces, como ahora él sigue prisionero y es suelto hasta que en un tratado, en un lugar que aquí, como se llama Guadalupe, Nuevo León, allá en México hay otro lugar que se llama Guadalupe Hidalgo. Hidalgo es el estado donde él había nacido. En el caso específico de este personaje, podemos entender que se trata de un militar que siempre está pensando en cómo vencer a su enemigo, en cómo soportar la adversidad. Y esa característica de enfrentar las cosas de frente, a fondo, con una gran convicción y firmeza, la repite también en la parte política. Cuando es presidente de la República por segunda vez, en 1852, prefiere renunciar que aceptar que hubiera nuevas condiciones de perder aún más territorio que le exigía el ejército americano. Nunca se dio por vencido, y aunque tuvo que retomar algunas consignas más adelante en su vida, también nos muestra la convicción que debe tener un servidor público cuando tiene encomiendas difíciles que vencer. Aún sabiendo de su heroísmo, nunca dejó el servicio diario. Murió siendo administrador de correos de la Ciudad de México cuando lo sorprende la muerte un 21 de marzo de 1854. El mismo día que había nacido Benito Juárez y también el maestro neolonés Serafín Peña Treviño. 21 de marzo, día en que nacen y mueren grandes mexicanos. Se agrega a esa lista este general aguerrido, innovador también en sus aportaciones, patriota y sobre todo digno. En su derrota, en su situación difícil, siempre tuvo una razón para no dejarse vencer, para pelear hasta el final y sea cual fuera el veredicto, demostrar su temple, su capacidad y dejar huella.
Esta escuela secundaria número 13, Pedro María Anaya, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, fue fundada en el año de 1975. Tiene más de 40 años de estar recibiendo a jóvenes del fraccionamiento Marte y de áreas del centro de Guadalupe, muy cerca de la exposición ganadera, donde está un núcleo poblacional importante. Son más de 810 alumnos los que diariamente vienen aquí en el turno matutino. Agradecemos a la directora, la profesora Marta Vázquez, y a todo el personal docente, a los alumnos, el apoyo que nos dieron para poder probar y al mismo tiempo insistir en la necesidad de que los alumnos conozcan el nombre de su escuela, la razón por la que lleva ese nombre y el sentido que tiene el recordar y el entender la lección y la experiencia que nos transmite el nombre específico que lleva una escuela. La batalla del puente y el convento de Churubusco del 20 de agosto de 1847 fue la consecuencia lógica del avance de las fuerzas norteamericanas de lo que aconteció aquí, en el Cerro del Obispado, unos meses antes. La derrota de aquí provocó el avance de las fuerzas hasta el centro del país. Y acontecimientos muy parecidos de derrotas o de falta de parque y municiones para poder sorprender a un ejército mayor en armamento fue lo que se repitió y se repitió durante todo ese año. Realmente el ejercicio de resistir y de imponerse ante un ejército equipado fue el fin de los mexicanos. La batalla del puente y convento de Churubusco del 20 de agosto de 1847 fue no solo la defensa del territorio mexicano. La parte heroica que realiza el general Anaya la hace en el lugar mismo donde existía unos siglos antes el templo de Huitzilopochtli. Para los aztecas ese fue un terreno sagrado, porque ahí empieza la forma en que se va mezclando el sonido de Churubusco, que en un principio fue Huetzusco, o sea, el lugar del templo de Huitzilopochtli. Esta explicación nos llama la atención porque quiere decir que cuando uno defiende el territorio nacional, está defendiendo su historia, sus tradiciones, los triunfos de otro tiempo. Al general Anaya le tocó en ese momento defender el sagrado suelo del templo de Huitzilopochtli, que con los años los frailes franciscanos en la época de la colonia convirtieron en un convento que más adelante sería cuartel y lugar de esta batalla. Quiero dejar el antecedente de que aquí en Monterrey se recuerda esa escena histórica en el Paseo Santa Lucía, al existir un puente dedicado a los héroes del 47, en el que se recuerda también a todos los que cayeron, a los que defendieron y a los que intervinieron en la guerra contra los Estados Unidos. Muy cerca del lugar en donde aquí mismo en Monterrey también se luchó contra los norteamericanos, curiosamente y casualmente 11 meses antes, el 20 de septiembre de 1846. La calle entonces de Héroes del 47 se refiere a todas las batallas que se hicieron
durante el año siguiente al momento de que el fragor de la batalla se sintiera en Monterrey. Al analizar el parte de guerra de la batalla de Churubusco, también analizamos la desigualdad que hubo entre las fuerzas. El ejército americano superaba los 6,000 efectivos. Era un grupo habilitado, capacitado, equipado para ganar. Podemos hoy revisar lo que tenía México en esa batalla y no llegaba ni siquiera a los 2,000 efectivos. Eran batallones que no estaban preparados para una batalla de esa magnitud. Al final de la batalla fue increíble cómo se registró un saqueo de parte de los norteamericanos sobre lo que era el convento. Era una verdadera construcción realizada por siglos con el cuidado que tenían los franciscanos en sus conventos, que tenían tulares y huertas. El saqueo se llevó todo, las capillas, los ornamentos, todo lo que existía. Solamente quedaron, como dato curioso, los 4,000 volúmenes, los 4,000 libros que tenía la biblioteca del convento de Churubusco. Todo fue llevado arbitrariamente por los norteamericanos. Queja que quede en la historia, en donde nuestro heroísmo logró más que cualquier situación difícil o diferente que se daba en esos instantes. El heroísmo y el patriotismo de Pedro María Anaya y de todos los que participaron en esa batalla, cuyo general en jefe fue el general Manuel Rincón, queda de suyo en el libro de Nuevo León. En el año de 1857, 10 años después de la batalla, el general Ignacio Comonfort, en ese tiempo presidente de la República, mandó construir un monumento para honrar a los mártires de la batalla del Puente y Convento de Churubusco. Quedó ahí, en el pórtico, el reconocimiento de la República a estos grandes hombres que también representan en mucho lo que México ha hecho con su ejército: defender siempre, hasta el último momento, el territorio nacional. Actualmente, ese edificio es la sede del Museo Nacional de las Intervenciones. Queda ahí plasmado el doloroso momento que tuvieron que vivir los mexicanos en defensa de su patria. En el norte de la ciudad de Monterrey, entre las colonias 15 de Mayo, del Prado, Regina, Hidalgo, se encuentra la calle General Pedro María Anaya. Es el homenaje que hacemos los regiomontanos a este gran personaje de la Guerra de Intervención norteamericana de 1846-1847, incluyendo en esta intervención norteamericana la batalla de Monterrey, la que empezó aquí cuando en septiembre de 1846 se iniciaba el enfrentamiento con los norteamericanos. La calle Pedro María Anaya tiene el mensaje, el significado de encontrarse exactamente en donde se inicia la avenida Universidad, que se convierte más adelante en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en línea recta a la frontera con los Estados Unidos. Desde entonces recordamos que cualquier intervención extranjera que haga cualquier país del mundo será siempre respondida con la gallardía y el patriotismo que Pedro María Anaya enseñó a todos los mexicanos. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención y su compañía.
En la producción, Pati Acosta, Alberto Hidrogo en la cámara, Mario Treviño y Everardo Arbizu en la postproducción. León Regio se despide con el orgullo y la satisfacción de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente. Recordando que tal